Hola mi gente, estoy aquí con otro segmento, es el segundo segmento del episodio del domingo y voy a volver a publicar los segmentos a medida que tengamos. Hay algunos programas que van a ser nada más que un solo segmento, pero a medida que vayamos teniendo segmentos de noticias, mensajes, los voy a ir publicando así como este y como el del otro día que publicó solamente la sección esa del artículo en la que la iglesia trata tanto de pertenecer. En este voy a hablar un poquito acerca de la vacuna del presidente, pero al final voy a agregar una actualización o un comentario extra que quiero hacer. Así que no se me vayan. Nos vemos al final. Quería empezar con una noticia antes de que empecemos con el tema de hoy. Resulta que el presidente Nelson se puso la vacuna del COVID. Y me han escrito y la reacción ha sido como muy fuerte. Y yo no sé si es porque se puso la vacuna o qué onda, ¿no? O sea, a mí lo que me parece interesante no es que se haya puesto la vacuna en sí, obvio es que se le iba a poner. No me sorprende que el profeta de Dios en la tierra no haya podido curar el COVID con el poder del sacerdocio, nunca lo han hecho antes, así que ¿por qué empezar ahora? Lo que más me llama la atención es la reacción de la gente, como les digo. Aparentemente el profeta tiene una línea de comunicación directa con Dios, pero cuando hace algo que a los mormones no les gusta, entonces o el profeta está mal o está actuando solo como hombre. Por supuesto, esta no es la primera vez que los mormones reaccionan así este año o siquiera este último par de meses. En noviembre, cuando Nelson felicitó a Biden por ganar las elecciones, los mormones se pusieron como locos, ¿no? No todos, obviamente, pero muchos se pusieron como locos. Y yo no quiero hablar de política, decir cuál candidato es mejor o más bueno, solo resaltar la reacción de los miembros. Eso es todo. En los comentarios, cuando él felicitó a Biden, además de los cientos que dicen que Biden y Harris son comunistas, satánicos y herramienta de los chinos, muchos se muestran decepcionados con los líderes por felicitar a Biden. Algunos de los comentarios dicen cosas como, es desafortunado que la iglesia publicite disparates como este, especialmente cuando sabemos que hubo tanta corrupción en el proceso electoral. Qué desafortunado que nuestra iglesia se involucre en tal corrupción. Esto definitivamente está probando mi afecto por nuestro profeta. Esto fue un error demasiado temprano como para hacer esa aclaración. Y esto es lo que me sorprende, ¿no? Me está poniendo en prueba mi afecto por el profeta. Eso ya es grave. Y dice, es demasiado temprano. Bueno, la iglesia publicó esta felicitación el 15 de diciembre. La mayoría de los medios, incluyendo la Associated Press, que es la fuente de noticias neutrales más importante acá del país, declaró la victoria de Biden 5 semanas antes, el 7 de noviembre. Pero un comentario común entre los trumpistas es que era demasiado temprano como para declarar la victoria de Biden. Bueno, en realidad todavía lo siguen haciendo. Una tal Arlenis Dimond, una usuaria que tiene el Facebook lleno de fotos de la iglesia, del templo, de hashtag de da gracia y cosas así, puso, estupidez, voy a orar por Trump y por este país. La mayoría de los líderes de la iglesia Sud apoyan al corrupto Biden. Debería darles vergüenza, estoy harta de la iglesia Sud. No puedo apoyar a una iglesia que apoya la corrupción. Y después puso, sé que hay mucha gente buena en la iglesia, pero nuestros líderes se están volviendo corruptos. Y puso una foto de la recomendación para el templo hecha pedazos. Y todo eso porque la iglesia le felicitó a Biden por haber ganado, nada más. En diciembre, el elder Runland publicó un video en su Facebook diciendo que usar máscaras durante una pandemia es una muestra de amor cristiano y recibió más comentarios que cualquier otra cosa que hubiera publicado hasta ese entonces. Van de comentarios pasivo-agresivos como, gracias por publicar esto, pero Dios sabe que yo no puedo usar máscaras y me va a amar de todos modos. No, cosas así. Otros directamente se quejan diciendo que no es un lugar de decir como Dios, que si alguien, ay, perdón, no es el lugar de decir que si alguien no usa una máscara, no está demostrando su amor por Dios, y montones hablan de cómo Dios nos dio el libre albedrío, o sea, lo que veo es que como la gente está empezando a hablarles a los líderes como si fueran simples voceros de una empresa, y no gente que supuestamente habla directamente con Dios. Y no sé si es que la gente se ha politizado tanto, porque lamentablemente la pandemia se ha politizado y se ha convertido en algo que uno defiende de manera casi irracional, ¿no? Que cuando los líderes dicen algo que va en contra de nuestras opiniones o ideas políticas, ya no podemos confiar más en ellos. Son personas que pueden guiarnos siempre y cuando sus guías se acomoden con lo que ya pensamos antes. O tal vez es que la gente ya no cree tanto en el manto profético de estos hombres, ¿no? Tal vez los profetas de saco y corbata ya no son tan eficaces como lo eran hace un par de décadas atrás. Y llegamos a lo de la vacuna.
Cuando la iglesia publicó la foto de Nelson poniéndose la vacuna, las respuestas fueron incluso más curiosas. Porque Nelson no le está diciendo a nadie qué hacer, no está diciendo que ponerse la vacuna es amor cristiano, no está felicitando a nadie, solo está mostrando el ejemplo de manera indirecta, como les gusta hacer a ellos, ¿no? Prediquemos por el ejemplo. Sin embargo, las respuestas fueron igualmente viscerales y esto recibió 13.000 comentarios. Así que fue una reacción bastante fuerte. Y esa reacción en base de típico comentario pasivo-agresivo mormón, y como le digo, no estoy de acuerdo con recibir esta vacuna por muchas razones, pero apoyo a quienes eligen recibirla y respeto sus decisiones. Amamos al presidente Nelson y siempre estás en nuestras oraciones. O sea, recibir la vacuna fue una decisión personal como hombre, no como profeta. Jacqueline Barlow Smith escribió, mi profeta no me conoce individualmente, pero mi Dios sí. Si mi Padre en el cielo me dice que no debo ponerme la vacuna, entonces seguiré a aquel que me creó. Sierra escribió, no voy a ponerme la vacuna porque no confío en el hombre, no conozco sus intenciones, pero sé que las intenciones de Dios siempre son buenas. Una tal Robin puso, no pueden pagarme para ponerme esa porquería en mi cuerpo. Y un tal Luis puso, no me pongo vacunas a menos que pueda demandarlos por todo lo que tienen. No crean en esta basura. Y yo no sé si este Luis es mormón o no, vive acá en Utah, ¿no? Pero es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, cómo la pandemia se ha politizado. El Facebook de este hombre está lleno de artículos que hablan de cómo las elecciones fueron robadas, cómo la pandemia es un plan de los globalistas para matarnos a todos y por supuesto está en contra de usar máscaras. Y no estoy diciendo que los derechistas en general estén en contra de la ciencia y ni siquiera estoy diciendo que los trumpistas sean derechistas, porque la cantidad de gente que apoya a Trump, pero que había votado antes por Obama, es sorprendente. Así que me parece que son un grupo separado de los partidos políticos tradicionales. Am, y me perdí. Pero hay un elemento de mentalidad conspiracionista, en pensar que la vacuna es una herramienta para matarnos a todos, que las máscaras son una manera de convertirnos en ovejas y que el Estado profundo ha planeado por años robarle la elección a Trump. Y esta gente que cree en estas cosas se ha vuelto tan fanática que cuando el mismo profeta que ellos creen que habla con Dios sigue las evidencias y la ciencia, de repente se convierte en el enemigo. Es como que este pensamiento se ha convertido en una religión y como todas esas teorías de conspiración son avanzadas por el grupo ese QAnon, o QAnon, voy a llamarlo yo la religión de Q. Además es una secta, más que una religión eso. Pero quién sabe qué va a traer el futuro, ¿no? Sería interesante si muchos se van de la iglesia porque la institución, conservadora como es, no es lo suficientemente conservadora para algunos. Y esta, en mi opinión, es la razón por la que la iglesia no le va a dar nunca el sacerdocio a las mujeres y a aceptar a los LGBT, o al menos lo va a hacer muy lento y le va a llevar décadas, porque tienen miedo de que los miembros más ortodoxos se ofendan y se vayan. Y tal vez rompan la recomendación y pongan la foto ahí en Facebook, ¿no? Lo que yo quería aclarar es que un anónimo que se hace llamar Gansos Mansos, que parece que es un ex mormón, porque no hace falta ser mormón para ser así, ¿no? Comento en el canal. Pau, me das risa. Dices 400.000 muertos. ¿Cuántos muertos hubieron en 2019, 2015, 2011? Si miras, investigas y sumas, vas a ver que hubo ningún aumento de muertes totales. Solo cambiaron influenza a COVID. Otra cosa que la gente fácil de llevar no saben. El término coronavirus se refiere a la gripa en todas sus variedades. Está en libros médicos por generaciones, pero covidiotas no saben y piensan que es algo nuevo y que COVID no es la gripa. Pero la gripa es exactamente lo que es. En el pasado hubieras dicho, uy, tuve una gripa berraca, pero hoy porque tienes una supuesta nueva palabra, tienes una nueva causa de enfermedad. La realidad es que más que 80% de la población puede ser expuesto y nunca enfermarse, y los que sí se enferman todavía tienen 99.7% de sobrevivencia. COVID es político, es el control a virus, es una pandemia. De hecho, sí hubo aumentos. Según el CDC, el Centro de Control y Prevención de la Enfermedad de los Estados Unidos, durante el tiempo de Trump, dijo que en el 2019 hubo 2.855.000 muertes en los Estados Unidos. En 2020 todavía no tenemos las cifras totales, pero ya se han contado más de 3.1
millones de muertes, o sea, unas 250.000 muertes más de la información que tenemos hasta ahora. Pero él, el anónimo este, pidió que revisáramos los números de 2015 y 2011, así que lo hice. En 2015 murieron 2.7 millones, 400.000 menos que este año. Y en 2011, 2.5 millones, o sea, 600.000 menos que este año. Por su parte, en México la situación es similar. Los reportes estadísticos de muerte se reportan en octubre de cada año, para el año anterior. Entonces, en octubre de 2020 se publican las muertes desde el 2019, por lo que el reporte de 2020 no está listo todavía. Pero basado en la información de los primeros 9 meses del año, en efecto, hubo un aumento enorme. México tuvo 37% más muertes en 2020 que en 2019, por lo que decir que las cifras son iguales y solo se le cambia la causa de muerte es simplemente repetir desinformación. Lo que más me molesta es que este anónimo viene a decirnos que nos fijemos cuando él claramente no se fijó. Si lo hubiera hecho, tal vez no habría dicho semejante estupidez. El ano termina con: la realidad es que más que 80% de la población puede ser expuesta y nunca enfermarse, y lo que si se enferman todavía tienen 99.7% de sobrevivencia. COVID es político, es el control a virus, es una pandemia. En algo tiene razón el anónimo este. Esto es político. La palabra pandemia es típica de las conspiraciones de QAnon, así como la negación de la existencia del virus o la negación de que ha matado a nadie o que la vacuna está para controlarnos y matarnos y lo que sea, ¿no? Según este hombre, el virus tiene una mortalidad del 0.3%, un dato que viene de un meme que alguien compartió en Facebook y se hizo viral. Este meme obviamente no tiene ninguna referencia y nunca se ha encontrado ninguna referencia que afirme esta cosa. La realidad es que la mortalidad en casos reportados, y no sabemos cuántos casos no fueron reportados, es más cercana al 3%. Ahora, entre la gente hospitalizada por el COVID, el 18.5% murió, mientras que las muertes entre la gente hospitalizada con la gripe es del 5.3%. No es lo mismo, ni siquiera se compara. Pero luego de más de 2 millones de muertes, culpa del virus de mierda este, hay gente que todavía lo niega. Explícame vos eso porque yo no lo entiendo. Y si alguien me pregunta qué tiene esto que ver con el mormonismo, nada. O en parte porque mi preocupación principal con este programa es tratar de corregir la desinformación. Mi enfoque es la iglesia, pero cuando hay una desinformación tan obvia y tan mortal como esta, me parece que vale la pena mencionarla. La realidad es, como dice el tipo este: infórmense, lean. Yo fui, me informé y leí, y lo que encontré es absolutamente contrario a lo que dice esta persona. Como dije en el último programa, la ignorancia es atrevida. Si van a informarse, infórmense.